Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este tiempo de adoración al Señor a través del estudio de su palabra y de la oración. Y vamos a comenzar pidiendo su bendición. Dios y Padre nuestro, te damos las gracias porque nos das este acceso a tu presencia por medio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos impulsa a buscarte. Te damos gracias, Señor, porque cuando venimos a ti no encontramos a un Padre que no tiene interés en nuestra comunión, ni en recibirnos, ni en escucharnos, ni en bendecirnos, sino que eres rico en misericordia. Nos da, Señor, con todo gusto. Es un placer para ti bendecirnos, porque para eso nos creaste, Señor, y para eso nos has redimido. Gracias te damos, Señor, por hacernos receptores de las bendiciones de ese pacto que hiciste en la eternidad. Gracias, Señor, por habernos escogido para salvación, mereciendo el peor de los castigos posibles. Tu Hijo lo sufrió para que nosotros ahora podamos estar en buena relación contigo. Te damos gracias, Señor, porque a lo largo de los siglos has ido reuniendo a ese pueblo escogido, lo has ido llamando por medio de la predicación del Evangelio. Has depositado en sus corazones fe, arrepentimiento, les has abierto los ojos, los oídos, el entendimiento. Y Señor, has ido formando a esa gran familia, tu familia, la familia redimida, rescatada de su pecado, de la necedad y de la condenación a la cual estábamos destinados. Y ahora, Señor, nosotros no tenemos mayor gozo que venir a ti para escucharte, para deleitarnos en tu comunión, para contarte, Señor, nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Queremos oírte, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por ella. Gracias por haberla inspirado en pureza, sin error. Gracias por haberla preservado. Gracias porque tantos a lo largo de los siglos la han cuidado, la han copiado, la han pasado a las siguientes generaciones. Gracias por aquellos que han dedicado sus vidas a estudiarla palabra por palabra, para preparar para nosotros concordancias, comentarios, libros a los cuales podemos acudir, que nos ayudan a entender este libro de los libros. Y Señor, en esta tarde nos das la ocasión de volver a abrirlo, de continuar estudiando la manera en que tu gracia se manifestó en la vida de tu pueblo en aquellos tiempos en que vivían tan lejos de ti. Vivían, Señor, en sus rebeliones, en sus pecados, mereciendo el castigo que tú traías ocasionalmente sobre ellos para traerlos a ti. Y Señor, en su pecado y en la gracia que tú manifestaste liberándolos, nosotros encontramos luz para nuestro camino. No somos muy diferentes que ellos, afrontamos las mismas tentaciones, las mismas pruebas y gozamos, Señor, de la misma ayuda. Y por eso, Señor, mirando la historia que ocurrió entonces, podemos aprender lecciones que serán importantes para nuestro caminar. Bendícenos a los que hemos podido venir aquí en esta tarde, a aquellos que no pueden hacerlo, pero tú nos has permitido estos medios por los cuales, donde quiera que ellos estén, pueden conectarse con lo que estamos haciendo aquí y recibir igualmente la palabra. Bendíceles, Señor. Bendice a aquellos que lo hacen desde sus lechos de enfermedad. Bendice a aquellos, Señor, que los hacen separados por distancias que ahora mismo no pueden cruzar. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, que no tiene límite ninguno, no lo tenga esta tarde tampoco. Bendice a otras congregaciones hermanas que también son fieles predicando el Evangelio en medio de todas las dificultades que este mundo nos presenta. Sé con ellos, Señor. Bendice y premia su fidelidad a ti. Queda con nosotros, Señor. Esperamos estas cosas de ti y muchas más que tú sabemos puedes tener preparadas para nosotros. Y lo hacemos no en nuestros méritos que no existen, sino en los de aquel que ganó para nosotros la justificación delante de ti y con eso todo lo demás que necesitamos. Tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta tarde vamos a continuar estudiando en el libro de los jueces cómo el Señor obró por su gracia y misericordia en la vida de su pueblo a través de estos hombres y mujeres que eran hombres y mujeres comunes en los cuales Dios hizo una gran diferencia en medio de tiempos en los que, como nos dice este libro de los jueces una y otra vez, no había rey en aquella tierra
y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando el hombre hace lo que bien le parece, habitualmente eso no es lo que a Dios le parece bien. Por eso el Señor les reprendía duramente. La historia que estamos viendo de Gedeón viene en el contexto de 7 años en que ellos han sido rebeldes y el Señor los ha entregado a sus enemigos. Y quisiera que leyésemos el final de la historia de cómo Dios actuó a través de la vida de Gedeón. Por eso os invito a que busquéis en vuestras Biblias el libro de los jueces, el capítulo 8, y leeremos los versículos 22 al 35. Jueces capítulo 8, versículo 22. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, que dice así. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no os gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor os gobernará. Pero tengo una petición, añadió, que cada uno de vosotros me dé un anillo de lo que os tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, que vivía en Siquén, también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su Dios que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho por Israel. Amén. Esta es la porción que vamos a considerar. Y este pasaje es un escaparate, podríamos decir, de todo lo mejor y todo lo peor de Gedeón. Este es un hombre especial que acaba de liderar a la nación en una de las victorias más asombrosas, más grandes que vivió jamás el pueblo de Israel, en este caso contra los amalecitas y los madianitas. Fue una victoria asombrosa. Recordemos que fueron 300 hombres que acompañaban a Gedeón contra un ejército de 135.000. Cuando concluyó la batalla, 120.000 de aquellos hombres habían muerto y solo 15.000 pudieron escapar con vida. Eso dejó claro que, aunque ellos estuvieron involucrados en la batalla, la victoria la dio el Señor. De otra manera, es absolutamente imposible. Vamos, ni en las películas estas de que hay uno que lucha con 200 y siempre gana, bueno, el número 201 acaba con él. Aquí la proporción era aún mayor, lo cual demuestra que la victoria fue del Señor. Y vemos cómo después de que obtuviese la victoria, Gedeón tuvo que hacer otras cosas que hemos visto en el estudio anterior. Tuvo que tratar con dos pueblos de la nación de Israel que no habían tratado a este hombre con su pequeño ejército de la manera que se esperaba de ellos para ayudarles a tomar fuerza con un poco de pan
y poder seguir en la persecución de los que habían escapado de aquel gran ejército. Y estos dos pueblos vemos cómo se posicionaron del lado equivocado respecto al Señor. No fueron a la batalla, no quisieron acompañar y otros no quisieron darles alimento. Ahora todo esto ha terminado. No solamente tiene la batalla con el enemigo externo, sino que tiene que solucionar aquella situación interna dentro de la nación. Podríamos pensar que Gedeón, lo peor en su vida ya había pasado, que las grandes luchas ya las había vivido y que ahora simplemente tenía que vivir en el triunfo. Pero no es así. Vemos como este campesino pacífico, que nunca tuvo aspiraciones de guerrero ni de líder, vemos como el Señor lo ve como tal, lo usa como tal, lo lleva a esas victorias, lo lleva a reprender a parte de la nación, pero todavía él tenía que vivir alguna prueba. Y podemos decir que las pruebas más difíciles que tuvo que afrontar son las que hoy hemos leído y que vamos a considerar en esta tarde. Recordemos, había vencido aquel ejército, había vencido las críticas de sus oponentes. Recordad que en lugar de entrar en la polémica, en la lucha de los efraimitas que le decían, ¿cómo no contaste con nosotros? En lugar de entrar en una confrontación, dice, pero si vosotros sois los más grandes, ¿verdad? El Señor os ha bendecido de mayores maneras. Vence a los enemigos de la nación, acaba con esa oposición, pero vemos como todavía iba a tener la más grande de las batallas, que era la que se llevaba a cabo dentro de su propio corazón. Y si nos damos cuenta, eh, si nosotros hemos tenido que tener luchas por defender la sana doctrina, la salud de la iglesia, etcétera, etcétera, vemos como hemos podido pasar momentos difíciles, hemos podido derramar muchas lágrimas, mucho sudor, mucha sangre, hemos podido dejar amigos por el camino, etcétera, pero esas batallas se pasan, pero hay batallas que continúan con nosotros, son las que se viven en el corazón. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Fue más fácil para él vencer a un ejército de 135,000 hombres que algunas de las tentaciones que se le presentaron en su corazón. Y lo que nos enseña esta porción que hemos leído es que nosotros podemos vivir una buena vida como parte del pueblo del Señor, podemos obtener grandes victorias, pero todo eso podemos echarlo por la borda simplemente por no tener el corazón donde lo tenemos que tener. Podemos correr, y es importante luchar, pero el problema no es tanto cómo comenzamos y cómo luchamos, sino cómo terminamos. Y muchas veces lo vemos incluso en las Escrituras, como las mayores caídas de grandes hombres de Dios no ocurrieron en mitad del fragor de la batalla externa, sino a posteriori, cuando estaban disfrutando de aquellas victorias. Y lo que quiero que veamos en esta tarde es cómo este hombre tuvo que afrontar varias tentaciones en su vida, en esta segunda parte de su vida. La primera parte era un israelita anónimo que, como todos, se veía con las dificultades de ser esquilmado en sus ganancias por los enemigos amalecitas, etc. Ahora es encumbrado, lo vemos aquí, que incluso lo quieren hacer rey, pero ahora tiene que vivir las peores tentaciones. Y por eso hoy vamos a ver las tentaciones en la etapa postrera en la vida de Gedeón. En primer lugar, vamos a ver cómo él afrontó tentaciones de tipo secular, podríamos decir. Volvemos a leer los versículos 22 y 23. Dice, y los israelitas, recordemos, esto es después de todo lo que hemos visto, los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián.
Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Lo primero que vemos aquí es la petición. El pueblo está tan impresionado por la victoria. Recordemos que justo un poco antes de esto se nos dice que ni siquiera iba la gente por los caminos habituales, sino tenían que ir a salto de mata, escondiéndose aquí y allá, porque los enemigos estaban al acecho. Ahora este hombre trae victoria, no solamente en el campo de batalla, sino la liberación posterior. De hecho, se habla aquí de 40 años de paz que vinieron después de estas victorias de Gedeón. Y le piden algo, le piden que se convierta en su rey. Cuando dicen, sé tú nuestro Señor, la palabra ahí habla de dominio, habla de ser quien les gobierna. Lo de menos es la palabra rey, si hablamos de monarquía, ser un gobierno, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que le piden y le ofrecen el gobierno perpetuamente. No dice, vemos que por el momento tú nos puedes sacar de las dificultades, sino creemos que eres tal que si tú eres así, tus descendientes serán aquellos que después de ti queremos que sean los que nos gobiernan. Le están ofreciendo el gobierno perpetuo para él, para sus hijos y para sus nietos. Y fijaos que en esto el pueblo de Israel es exactamente igual que cualquier pueblo en cualquier lugar. En cuanto uno encuentra una persona que le da lo que uno quiere, que le da un poco de provisión, que le da algo de protección, enseguida le dan el voto, enseguida queremos que seas tú el que nos gobierna. Esto ocurrió, por ejemplo, en la vida de Jesús. ¿Os acordáis cuando el Señor alimenta a aquella gran multitud y por lo que podemos calcular por el número, posiblemente eran unas 20.000 personas y el Señor da de comer con unos pocos panecillos y pescados? Vemos cómo Él da alimento a toda aquella gente. Claro, como solemos decir, tontos no eran. Así que le dijeron, este es el que nos conviene. Roma nos pide que paguemos impuestos y este nos da comida gratis. Este queremos que sea nuestro rey. Pero claro, ese no era el tipo de gobierno que el Señor quería tener sobre su nación. Y por eso, aunque ellos intentan allí y en aquel momento hacerle rey, no era el momento para él de servir como rey, sino como el siervo sufriente. Por eso rechazó aquella oferta. Y vemos cómo esto es lo que encuentran ellos aquí en Gedeón. Seguridad, protección. A partir de ahora ellos van a poder cada uno vivir en paz, sembrar sus campos, crear su familia, porque si hay que salir a la batalla, ahí va a estar Gedeón o sus descendientes. Y si él está aquí, la gente sabe, los enemigos saben que Gedeón no se anda con tonterías, así que ya tendrá mucho cuidado en venir a atacarnos mientras nos gobierne Gedeón. Esto mismo ocurrió poco tiempo después. Aquí se dice una y otra vez que no había rey sobre la tierra. Poco tiempo después, esta misma gente, unas generaciones después, quisieron tener un rey como las demás naciones. Entonces le reclamaron a Samuel que pusiese un rey sobre ellos como las demás naciones. De nuevo, no querían estar cada uno defendiendo su parcela, sino un rey fuerte, poderoso, alguien que como Gedeón hubiese visto al Señor y tuviese esa comunión y esa protección de parte del Señor. No querían vivir como el pueblo especial de Dios, sino tener las bendiciones especiales de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuántas veces por vía de aplicación, verdad? En las iglesias también no buscamos la dirección, el liderazgo del Espíritu Santo del Señor a través de hombres de Dios, hombres maduros en la fe, hombres piadosos, sino de alguno que se pueda presentar como eres puntual, aquel que puede proveer, aquel que puede aparecer, que tiene más erudición, aquel que pueda venir como con más fuerza. Y nos olvidamos de que el Señor, igual que aquí dio la victoria personalmente por la intervención divina, no necesita de hombres como en este caso Gedeón. Y en esta prueba, en segundo lugar, después de ver esa petición, vemos cómo
en esta tentación que se le ofrece, vemos como la respuesta es una negativa. La gente de Israel, en lugar de estar dando gracias a Dios, eh, da los vivas y los vítores a Gedeón. Y él, muy respetuoso en este sentido, se sabe que él no fue quien obtuvo la victoria, él estuvo allí y sabe que él poco hizo, pero fue el Señor, por lo tanto, él no tiene interés en que vengan a él a reconocerle como su liberador. Él se reconocía simplemente como un instrumento, como los otros 300, ni más ni menos, instrumentos en las manos del Señor. Así que vemos como en este caso Gedeón hace exactamente lo que tenía que haber hecho. Rechaza la oferta y les recuerda que si ellos le deben lealtad a alguien es al Señor Jehová. Esto es lo mismo que tendría que ocurrir también en nuestros tiempos, ¿verdad? No siempre la mayoría hace lo correcto. Fijaos que ahí él podría pensar, bueno, no es que me lo diga mi padre, oye chico, ya sigue gobernándolo, no es que sea su clan, los abieseritas, no es que sea su tribu, no, es que era toda la nación a una, sin división de opiniones, al menos no se registran en el relato bíblico, era toda la nación la que mayoritariamente decían esto. ¿Cómo es posible que la mayoría se equivoque? Esa es nuestra manera de pensar. Bueno, tenemos que tener cuidado con este asunto de las mayorías, porque fue la mayoría la que salió a las puertas de Jerusalén a decir Hosana cuando vino el Señor montado en el borriquillo, ¿verdad? Y esos mismos fueron los que en su mayoría dijeron, crucifícale, crucifícale. Así que tenemos que considerar que no siempre la mayoría hace lo correcto, dice lo correcto, propone lo correcto. Y esto que parece que lo tenemos claro, fijaos que aunque en teoría lo tengamos claro, no siempre está tan claro en la práctica. Porque muchas veces nos apoyamos en eso, en que todo el mundo lo hace. Todo el mundo critica. ¿Cómo me señalas a mí? Todo el mundo es un poco envidioso. Todo el mundo es un poco egocéntrico. Todo el mundo busca el aplauso. Todo el mundo tiene un ojo lujurioso. Todo el mundo en algún momento dice alguna mentira. Todo el mundo es infiel en algún momento al Señor. Todo el mundo mm, a veces falla en su servicio a la iglesia del Señor. Y podemos montarnos en ese burrito del todo el mundo para seguir a todo el mundo en el camino del error y de la perdición. Y a veces hay que decir no a todo el mundo. Y eso es lo que hizo aquí Gedeón. Nosotros tenemos que recordar que nos debemos a quien nos redimió. No nos debemos a la mayoría. No nos debemos ni siquiera a que todos lo hacen. Fijaos, la iglesia a lo largo de los siglos se ha visto tentada en ese sentido. La iglesia hoy se ve tentada a seguir modas, costumbres, filosofías ministeriales, doctrinas o carencia de ellas, que parece que es lo que todo el mundo hace. Pero no siempre lo que todo el mundo hace es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nosotros nos estaremos rebelando contra el Señor si cedemos a ese tipo de mayorías. Tenemos que tener cuidado porque después del éxito es cuando va a venir la tentación. Cuando el Señor vino personalmente a Gedeón y le dijo, yo quiero que seas tú quien lleve este pueblo a la liberación, él no quería. A Dios le dijo que no, le puso pegas. Lo fácil ahora era decir, es que la gente me lo pide. Tengo a Dios de mi lado y además la gente me lo pide. Pero en este caso vemos como parece que él hubiese oído al más sabio de los hombres, a Salomón, que escribió antes del quebrantamiento viene la soberbia. Aquí él venció esa tentación que le vino de fuera, ¿verdad? La soberbia de decir, oye, pues si Dios está conmigo y todo el mundo me lo pide, ¿será que esto es lo que tengo que hacer? A veces tenemos que decir que no, como José
dijo que no a la mujer de Potifar. A veces tenemos que decir que no a nuestro mejor amigo. A veces tenemos que decir que no a nuestro cónyuge. A veces tenemos que decir no a nuestra familia. A veces nos tenemos que decir no a nosotros mismos. Y en este sentido, aquí, ante esta tentación del pueblo, esta tentación secular, vemos como este hombre se mantuvo firme y con eso dio gloria al Señor. Pero después de ver esas tentaciones seculares, en segundo lugar, vamos a ver cómo él tuvo que afrontar tentaciones espirituales. Fijaos que, aunque a esto dice no, aprovechando un poco esa inercia, dice, bueno, esto no, pero tengo otra cosa que sí os quiero pedir. Versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Fijaos que aquí viene la petición de Gedeón. Ellos quieren que los domine y él dice, no, yo no quiero dominaros, solo que me hagáis un donativo pequeño para cada uno. Al final aquello hizo un gran monto, pero para cada uno no suponía más que un anillo, de todo lo que había recolectado. Esta gente se ve que llevaban joyas en sus dedos, llevaban collares, aún los animales que traían, lo hemos visto anteriormente, venían engalanados. Y todo eso formó parte del botín de la victoria. Y él le dice, no quiero ser vuestro rey, solo quiero lo que dicen hoy en muchas iglesias, solo quiero tus diezmos, ¿verdad? Bueno, pues vemos como en este caso nos encontramos con este hombre Gedeón, un hombre de contraste. Por un lado, exalta al Señor, no quiere usurpar su gloria ni el poder, pero si bien no cede a la tentación del poderío, sí cede a la tentación de la riqueza. Y fijaos la respuesta que obtiene. Dice, ellos respondieron, versículo 25, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Fijaos, están tan agradecidos. Pensad que llevaban 7 años casi sin comer. 7 años que no podían disfrutar de la libertad de andar por la calle, que tenían que esconderse. Y ahora solo les pide algo que ni siquiera era de ellos, como quien dice, las joyas de la abuela de toda la vida. No, lo habían tomado en el campo de batalla. Todavía no habían podido ni hacer recuento de todo aquello. Así que en esos momentos de generosidad dice que entregaron más de 1,700 siclos de oro, aparte de ropa y otros ornamentos. En la versión que leí anteriormente se nos dice cuál sería el equivalente. El equivalente era 19 kilos de oro. Al precio que está hoy el oro en Madrid, esto equivaldría aproximadamente a 1.000.000 de euros. En un momento, allí echan sobre una manta más de 1.000.000 de euros. Simplemente porque Gedeón se lo pide. Ahora, fijaos, hablamos de las contradicciones de Gedeón, pero mirad las contradicciones de la gente. Unos días antes les pidió pan para 300 hombres y en 2 pueblos le dijeron que no. Y ahora les pide oro y reúne 19 kilos de oro. Así somos, ¿verdad? Y los que hemos estado involucrados en el mundo de las misiones sabemos que esto continúa siendo igual. Tú vas de iglesia en iglesia pidiendo apoyo para un hermano que esperas que pueda entrar en el ministerio y bueno, tienes que visitar muchas iglesias para conseguir la mitad del apoyo. Ahora, que haya una situación, un terremoto, un huracán, cualquier cosa de esta, una inundación en el local y enseguida la gente está dispuesta a dar para esas cosas extraordinarias y muchas veces materiales, aunque no estuvieron dispuestos a dar para lo espiritual. Así somos, así fueron los hijos de Israel. Así que no seamos demasiado duros con ellos, porque nosotros muchas veces somos iguales en este sentido.
Y fijaos que esto que hasta aquí, si esto fuese todo lo que ocurrió, podemos decir, bueno, el hombre se lo ganó. El hombre no pidió mucho a ninguno, pidió muy poco que además era algo que, como quien dice, que se había encontrado allí en el suelo. El hecho de que eran muchos hizo que aquello sumase en cantidad. Hasta aquí podríamos decir no hay problema. El problema viene a continuación. Porque fijaos en los resultados. Versículo 27. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Dice que con todo aquello hizo un efod. Recordemos que un efod era esa vestidura sacerdotal que usaban los sacerdotes para ministrar. Era una especie de, no sé cómo decir, de casaca que se ponía sin mangas, que llegaba hasta las caderas. En el caso del el sumo sacerdote de Israel, pues era de lino. Claro, para nosotros decir de lino a lo mejor no tiene mucho valor, pero en aquel entonces lo tenía porque era un material especial, caro, etcétera. Y vemos como en el caso del sumo sacerdote de Israel tenía un pectoral donde tenía 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Y allí tenía una especie de bolsillo donde guardaban el Urim y el Tumim, que eran aquellas dos piedrecillas que le servían para discernir la voluntad de Dios. Y vemos que lo que hace Gedeón, fijaos que hasta aquí parece que tampoco ceder a esto no es nada malo. Lo toma del dinero del pueblo, hace algo que tiene que ver con la religión. Él no pretende, en principio, aparentemente, no pretende hacer nada malo, pero hace esta vestidura hecha de oro y la pone en Ofra. Ahora, ¿qué hay de malo en esto que hace Gedeón? Bueno, enseguida vemos que se nos dice que todo Israel se prostituyó tras de ese efod. Literalmente, no es que sea un lenguaje exagerado, se prostituyeron, fornicaron en torno a esto. Fijaros, lo tomaron como símbolo del Dios que les dio la victoria. Lo pusieron en un lugar especial. Y la gente dejó ir al tabernáculo, que en aquellos momentos estaba en Silo, no estaba en Jerusalén todavía, estaba en Silo, pero dejaron de ir a Silo para ahora peregrinar hasta Ofra y allí adorar delante del efod, y como parte de aquellos actos de adoración, pues también se entregaban a la fornicación. Fijaos, esto que parece que no podemos atribuirle a Gedeón en principio, voy a hacer esto para que la gente se corrompa y dejen de adorar a Dios, le den la espalda y pequen en actos supuestamente religiosos. Pero fijaos, él se sale de lo que Dios le ha dicho. Dios no le dice, recoge una ofrenda de cada uno de los israelitas y haz esto conforme a lo que yo te diga y ponlo en este lugar y haz este acto de adoración. Todo eso ya estaba legislado, todo eso ya estaba claro. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Eso ahí no había nada que discutir. Fijaos, una pequeña adición a lo que Dios ha dicho. ¿Verdad? Algunos dicen, vosotros, vuestro local, qué soso. Es que no hay ni una planta, no hay ni nada colgado en la pared, más que altavoces y algún extintor que nos obligan a tener, ¿verdad? Es que todo lo que el Señor no ha ordenado específicamente, nosotros no tenemos ningún derecho a añadirlo. Estoy hablando del local, pero en tantas cosas que nosotros añadimos supuestamente como algo propio de nuestra religión, lo añadimos y le damos categoría de sagrado, lo ponemos a la altura de la palabra de Dios. Fijaos qué desastre tan grande ha traído a la humanidad el añadir cosas a lo que Dios ha revelado.
Alguien vino y dijo que Dios le había revelado que era un profeta de Dios y añadió el Corán. Y mirad lo que ha sucedido a la humanidad por ello. Y llega otro con otro libro, José Smith, y que también supuestamente Dios le ha dicho. Ahí tenemos todo ese mundo carismático que están entregados a nuevas revelaciones del Señor. ¿Y a qué lleva todo eso? ¿Qué es lo que sucedió en el jardín que Dios había dicho? Pero vino alguien y dijo, Dios ha dicho, pero yo os digo. ¿Os dais cuenta? Estas cosas que nosotros añadimos sin ninguna mala intención. Esto que muchas veces llamamos legalismo, que cosas que nos parecen correctas y sanas y buenas y prudentes para mi vida personal y para la vida de la iglesia, le damos categoría de santo, categoría equivalente a la palabra de Dios. Y ahí les imponemos a las personas cosas que por mucho valor que puedan tener, si Dios no lo ha dicho, no tenemos nosotros ningún derecho a imponerlas. Y esto es lo que ocurrió aquí. El pueblo acabó idolatrando y apostatando delante del Señor. Si no es el plan del Señor, si Él no lo ha revelado, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Ahora, intentemos preguntarnos, y aquí entramos en un terreno delicado, y lo admito antes de empezar, de entrar en él. No quiero especular, pero nos tenemos que plantear, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Cuáles serían las razones? No se nos dice, pero podría ser que si bien Gedeón desechó ser rey de Israel, él habrá considerado que lo que les había ocurrido era porque se habían apartado del Señor. Bueno, hasta ahí bien, eso era correcto. Y pudo considerar que los sacerdotes de Dios, de la tribu de Leví, no estaban cumpliendo con su ministerio adecuadamente. Pudo ser que él pensara que él que había tenido contacto con el Señor, un contacto especial, único, irrepetible, pues él pudo considerar que él era el hombre adecuado, no para ser rey, pero tal vez para liderar espiritualmente a la nación. Tal vez lo pensó en ese sentido. Él sabía que no era de la familia de Aarón, por lo tanto, ni de la tribu de Leví. Dios no le había revelado para nada que él estableciese, fijaos que ni siquiera hubiera sido igual una aberración, pero no se le ocurrió poner el efod, dárselo a los sacerdotes y ponerlo en el tabernáculo, que era el templo portátil que existía en aquel tiempo y que estaba en Silo. No, si aquí estaba el lugar donde el pueblo tenía que venir a presentarse delante del Señor, Él llevó al pueblo a otro lugar, al lugar de su conveniencia, donde Él imaginó que tendría que estar, y así apartó al pueblo del Señor. Y es que esto me recuerda tanto esas cosas que tantos hombres que se autoproclaman apóstoles, profetas y tantas cosas más, dicen que Dios les ha dicho que digan y que hagan y que impongan a la iglesia sin tener ninguna autoridad. ¿Y qué es lo que hacen? Que esas cosas son el centro de atención de esas congregaciones. Y podemos decir, bueno, ¿y qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo en dedicar tanto tiempo a esto o a lo otro que no es malo? Que a lo mejor buscando en el lugar de la Escritura encontramos a alguien haciendo algo así. Pero en el fondo es un fuego extraño que Dios no ha mandado y que Dios, por supuesto, va a reprender y a castigar. Aunque este hombre estuviese, si le damos el beneficio de la duda, si él hubiese estado buscando la gloria de Dios, aún con los mejores motivos, él estaba añadiendo a lo que el Señor no había mandado. Y fijaos que se nos dice que aquello se convirtió en un tropezadero para Gedeón y para su casa. En una ruina, literalmente. La palabra tropezadero se podría traducir como ruina o como una trampa. Fijaos, este hombre que es reconocido
por toda la nación como el que merecía ser rey. Y él dice, el rey no, pero me voy a dedicar a estos asuntos espirituales. Vaya hombre de contradicciones este Gedeón, vaya hombre de contrastes, vaya hombre tan confundido, pretendiendo promover la gloria de Dios. Acaba él y los suyos, su familia y su nación, acaban ofendiendo al Señor. Este que fue capaz de liderar a los 300, este que fue capaz de ir a reprender a aquellos pueblos que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, este que evitó una guerra civil, vemos cómo ahora se equivoca de esa manera. Por vía de aplicación tenemos nosotros que considerarnos a nosotros mismos. Hay tantas cosas que a nosotros nos pueden parecer inocentes en la superficie. Yo puedo decir que a lo largo de mi ministerio, y mientras dentro de poco, si Dios quiere, haremos 10 años aquí, y con bastante frecuencia vienen hermanos bien intencionados a hacerme sugerencias de por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro. ¿Por qué no añadimos esta práctica o por qué no tenemos esto o lo otro? Y fijaos, ¿qué podemos decir? No, es que nuestra tradición no lo permite, no. A la ley y al testimonio. No tenemos derecho ni a privar al pueblo del Señor de lo que el Señor ha ordenado, ni a añadir a nuestro culto público, ni a nuestra vida, ni a nuestro ministerio, nada que el Señor no haya ordenado. Por eso tenemos que tener cuidado con, incluso fijaos, muchas veces se tienen iniciativas dentro del mundo cristiano, evangélico. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen iniciativas que tú lo oyes y dices, ¡ay, qué buena idea, genial! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Y hablan con 2 o 3 y coinciden que incluso, aunque sea un proyecto tremendo, tienen personas dispuestas a colaborar. Incluso aunque implique un presupuesto tremendo, resulta que con creces se obtiene lo que se necesita y más. Que pudo ser este caso. O sea, imagínate tú que ahora te dan 1.000.000 de euros en oro para que tú lo uses en la obra del Señor. Y ya después de, no sé, cambiar alguna puerta que no funciona o no sé qué, ahora, ¿y ya qué hacemos? Pues ya se nos ocurre cualquier cosa y ya lo añadimos y está toda la iglesia de acuerdo. Y tenemos presupuesto para multiplicarlo por 10. ¿Y qué nos impide que lo haga? Pues lo impide la palabra del Señor si el Señor no lo ha ordenado. Y tenemos que tener nosotros cuidado con eso. Que no todas esas buenas ideas, que no todo lo que funciona en otros ámbitos de la vida funciona. Fijaos, el Señor, nosotros por ejemplo ahora estamos usando estos medios para llevar esto que estamos estudiando aquí, llevarlo a las casas a tantos que no pueden estar aquí con nosotros. Y bueno, la Biblia no dice nada de Internet, ni de YouTube, ni de Facebook, ni nada de esto, ni a favor, ni en contra, pero fijaos, qué tentación decir, bueno, aprovechemos esta inercia para ahora tener una iglesia presencial y una iglesia virtual. Invirtamos en eso, en personas que no solamente manejen los medios técnicos, sino el lenguaje que hay que utilizar y que preparemos sermoncitos y pequeños pensamientos para cada día tener un gran número de seguidores y miembros virtuales y celebramos pues Santa Cena virtual y bautismos virtuales y todo lo que quieras virtual. Y decimos, tenemos los medios y tenemos la ocasión. ¿Por qué no hacerlo? Porque, por ejemplo, el concepto de iglesia implica asamblea, presencia, estar aquí, conocernos, estimularnos, vigilarnos, dar cuenta los unos a los otros. Y eso no lo podemos hacer de otra manera que presencial. Es cierto que vivimos momentos excepcionales y estamos superando esta tormenta con los medios que el Señor nos da, los medios legítimos, pero hay cosas que solo tienen una manera de hacerse. Y a veces decimos, es que es una iglesia tradicional, pero si queremos atraer a otros, a las nuevas generaciones, tendremos que hacer las cosas. A veces lo tradicional, no por ser tradicional,
Y no porque quien lo está diciendo ya tiene canas y pocas y esto es lo que... No, no, es que lo que el Señor ha dicho, la palabra es más vieja que el que está hablando. Y sigue siendo fiel y sigue siendo lo que funciona y sigue siendo el método divino. Nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede afectar esto a mi vida? Tener un efod en otro lugar aparte del templo. Como también hay congregaciones, ¿verdad?, que predican en un lugar y desde luego por otros medios se reúnen en tantas otras congregaciones por la ciudad o por el país o por el mundo. Y digamos, qué bueno esto. Los multisites estos que llaman, ¿no? Muchos sitios donde reunirse, ¿verdad? Mirando todos a una pantalla. Tenemos que preguntar, bueno, ¿y cómo afectaría esto a mi vida? ¿Cómo afectaría esto al nombre del Señor? ¿Cómo afecta esto a la palabra? ¿Cómo afecta esto a la marcha del Evangelio? Esta idea que me puede parecer tan buena, ¿puede llevar a otros al tropiezo? ¿Puede llevar a otros al escándalo? ¿Puede llevar a otros a la caída? Tenemos que preguntarnos, bueno, esta gran idea que ahora tenemos nosotros, ¿cómo es que el pueblo de Dios durante siglos pudo existir sin esto? ¿Será porque esto, por bueno y por práctico y pragmático que parezca, a lo mejor no es lo que el Señor quiere? ¿Honra al Señor esa nueva idea? ¿Nos desarrolla en nuestro carácter como el de Cristo? ¿Nos permite amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cómo afectará estas cosas que algunos nos sugieren que implementemos a mi vida espiritual, a la vida de la iglesia? ¿Cómo afectará a la manera en que la comunidad que nos rodea nos ve como individuos y como iglesia? Bueno, parece que nada de eso pensó este hombre. Y vemos cómo se dio en este caso. Se dio y llevó a toda la nación, que recién venía de un periodo de recuperación espiritual. Y vemos cómo de nuevo acabaron cayendo. Él permitió que su testimonio fuese manchado y pasó a la historia con esta mancha en su hoja de servicio. Así que hemos visto que se mantuvo firme frente a esas tentaciones seculares de la sociedad que lo querían llamar rey o nombrarlo como rey. Sucumbió a las tentaciones espirituales, pero tuvo otro tipo de tentaciones. Y de nuevo, aquí fracasó estrepitosamente. Llegó a ser una celebridad, llegó a ser el famoso Gedeón. Se convirtió en una celebridad. Además, ahora rico, ya famoso, poderoso, y la gente puede decir, además campechano, pudo ser rey y no quiso. Ha preferido el aspecto religioso. Y además los que vivían cerca de Ofra dirían, mira, ni siquiera tenemos que ir así, nos ha traído a casa, a las puertas de casa, el lugar de adoración. Riqueza, poder, gloria. Pero fijaros cómo todo eso poquito a poco se le subió a la cabeza. Transigió, cedió fácilmente. ¿Y en qué lo vemos? Mirad el versículo 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Fijaos, se dice de este campeón del pueblo de Dios que tuvo muchas mujeres. No se nos dice cuántas, las suficientes como para tener hasta 70 hijos. Y como todas esas le parecían insuficientes, se singulariza en una que era, en lenguaje de hoy, su querida, aunque no sé si este lenguaje ya no se usa, mucho menos lo de concubina, pero la Biblia lo señala. Alguien podría decir, bueno, pero es que la poligamia en la Biblia era lo habitual. No, no era lo habitual. Dios mandó en el principio que la familia se formaba con la unión lícita de un hombre y una mujer,
que dejará el hombre, un hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, una mujer, y serán una sola carne. Si hubo un momento en que la poligamia hubiese sido útil, era al principio de los tiempos. Imagina un Adán con 10 Evas, poblaban la tierra en muy poco tiempo. Pero no, el Señor no tenía prisa en poblar la tierra. Un hombre y una mujer. Pero entró el pecado, entró la dureza del corazón. Y se habla del primer polígamo en Génesis capítulo 4, versículo 19, Lamec, que tomó para sí dos mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Y este era no de la línea de la promesa, sino de la línea de Caín. No tenía respeto por la voluntad de Dios. Hasta tal punto que el Señor habló precisamente de los reyes de Israel. Y en Deuteronomio 17 advierte que no deberían tomar ninguna mujer más que la suya. Dice allí, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Fijaos, el Señor tiene muy claro que esta poligamia hace que el corazón de un hombre se desvíe. Aún el corazón de un rey, de un hombre como Gedeón. Bueno, que le pregunten de esto a Salomón, ¿verdad? Que tuvo 700 mujeres reinas, dice, y 300 concubinas. Que le pregunten a Abraham cuál fue la experiencia de su poligamia. Que le pregunten a Jacob, a David, a este Salomón. Y este que estaba en esa línea, bueno, David y Salomón todavía no habían existido. Pero fijaos, tal vez consideró que para rey no, para esta cosa religiosa de lo novedoso tal vez sí, y por supuesto, para la poligamia. Y vemos como esto que podemos decir, bueno, eso es un pecado personal que no tuvo consecuencia. Bueno, pues las tuvo y muy graves. Vemos como lo que ocurrió es que Gedeón se convirtió en una víctima, perdió su testimonio, perdió su influencia y perdió su familia. Y fijaos que después de morir, la gente continuó, el pueblo del Señor continuó cuesta abajo en su idolatría. Pero no solamente el pueblo, viendo cómo actuaba Gedeón, también se dedicó a pecar, sino que todo lo que le pareció tener de más, también lo perdió. Fijaos que en el capítulo siguiente se nos va a hablar de un hombre, Abimelech, justo el hijo que tuvo, no esos 70, sino el que tuvo con esa concubina. Y fijaos que este hombre que podía aumentar su tribu supuestamente, ¿verdad? De aquella manera, vemos como mató a todos sus hermanos y se autoproclamó rey. Gedeón perdió su reputación, perdió el agrado del Señor, perdió también a toda su familia. Cuando nuestros caminos se desvían de lo que el Señor ha trazado, tarde o temprano acabaremos encontrándonos con nuestro pecado. Una decisión necia, una decisión falta de sabiduría, una decisión fuera de las directrices que nos muestra la palabra de Dios, no solamente nos trae mal a nosotros, a todos los que nos rodean. Fijaos, tantas familias, todos aquellos hombres murieron por el pecado de uno. Y así nosotros también tenemos que tener cuidado. Podemos tener un expediente maravilloso. Podemos haber tenido grandes victorias. Podemos tener todo el reconocimiento y toda la reputación, pero un par de decisiones equivocadas pueden hacer que quede en el traste todo lo que nosotros hemos hecho. Un hombre que pudo ir al sepulcro con notas de victoria, vemos cómo tiene que ir con notas de vergüenza. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos en esto. Esa es la misma situación que nosotros nos podemos encontrar. Presiones desde fuera para que seamos algo que el Señor no quiere que seamos.
ese legalismo, ese querer nosotros ser ley, imponernos o imponer a otros como bueno, como parte de nuestra vida espiritual, cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Y por lo tanto descuidar aquellas que sí nos ha mandado a hacer. O situaciones como esta, que se nos suba a la cabeza el éxito. Que pensemos, bueno, el Señor me ha dado tanto, tengo tan buen trabajo que me voy a comprar esta casita a no sé cuántos kilómetros en la cual voy a estar cuando puedo estar. Los fines de semana pierdo la comunión con el Señor, con mis hermanos, con mi iglesia. Pierdo mis oportunidades de ministrar. Me esclavizo con esas cosas. Fijaos, hay tantas cosas que podríamos enumerar, que no parecen malas en sí y que muchas no lo son en sí, pero que nos desvían y que puede que con nosotros desviemos a otros. Tenemos que tener cuidado. Podemos ser como Gedeón, pero no es inevitable. Si nosotros nos entregamos al Señor, si nos hacemos a aquel que fue tentado en todas estas cosas, como cualquiera de nosotros, pero sin el pecado. Y este pasaje que nos habla de este hombre y su fracaso, por contraste nos habla de otro hombre y su éxito. Aquel que cuando le quisieron nombrar rey, antes de tiempo, antes de que su padre le diese el trono de la gloria y de la victoria, él rehusó. Que cuando a alguien le dijo, mira que la palabra dice, sigue este camino más fácil, él rehusó hacerlo. Que siguió fielmente la palabra y que pudo escuchar del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Asegurémonos de que estamos en Él, de que oigamos del Señor esas palabras. Cada día podamos venir delante de Él y decir, Señor, por mí sería el mayor de los fracasos, pero por tu voluntad, con tu fuerza, con los medios de gracia que tú das, puedo ser un hombre o una mujer de tu complacencia. Tengamos cuidado al mirar a estos individuos, hombres y mujeres del pasado. Examinemos lo que el Señor nos quiere decir, pero tengamos cuidado con nuestras críticas. Más bien, veámonos ahí, veamos la posibilidad que tenemos de caer. Y si en algo de esto hemos caído, si hay algo que tenemos que arreglar delante del Señor, no esperemos, sino que este mismo día sea aquel en que reconozcamos donde hemos errado en estas tentaciones, sabiendo que el Señor está dispuesto a perdonar, a usarnos para su gloria. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Señor, en tu palabra vemos que cuando se trata de ti solo vemos gloria, majestad, santidad, bondad, justicia, rectitud. Y cuando miramos a los hombres, aún el más grande de ellos, aún el que podría llevarse la fama más grande, aquel que tuvo las mayores victorias, aquel que pudo liderar a tu pueblo por más tiempo a lugares más elevados. Cuando miramos a los hombres, no son más que hombres. Y así, Señor, nosotros tenemos la advertencia de tener cuidado, no poner nuestra confianza en los hombres. Ni cuando nos quieren endiosar y dar palmaditas en la espalda y decir lo bueno que somos y lo bien que lo hacemos. Líbranos, Señor, de ese orgullo que será el preludio a la caída. Enséñanos, Señor, a decir no a esas ofertas que nos dan de tomar cosas que todos hacen y que son muy prácticas y que tienen mucho éxito aparente. Señor, si tú no lo has mandado, ¿quién es más sabio que tú? ¿Quién es más poderoso que tú? ¿Quién nos puede mostrar el camino mejor que tú? Señor, tú quieres que hagamos todas las cosas en el poder del Espíritu, no en el poder del número de personas que seamos, ni el poder económico que tengamos, ni la inteligencia que nos hayas concedido. Señor, que cada día nos rindamos a ti. Señor, que no añadamos nada a nuestra vida espiritual, ni le impongamos a nadie nada que tú nos has enseñado. Pero eso sí, Señor, que en lo que tú mandas, nosotros seamos fieles y obedientes. Bendícenos, Señor, en el resto de esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.